Hola amigos, bienvenidos una vez más a su canal Decolite Channel. Hoy con la segunda parte del programa Series Los Mandamientos. Un saludo para todos. Saludos amigos, bienvenidos una vez más todos los decodificadores, todos aquellos que se quieren identificar con nuestro canal. Le doy gracias al Eterno porque estamos viendo la respuesta. Está llegando nuestro canal y se está cumpliendo el cometido. Todas las preguntas, todos los cuestionamientos que usted tenga, bienvenidos son. Si no nos los dejan aquí, nos los pasan por el interno, pero muchas gracias porque sabemos que está llegando la palabra con el propósito que se estaba buscando. Un capítulo más y esperamos que se agraden y disfruten de este tema agradable que traemos para ustedes. Bueno, y retomando nuestra serie Los Mandamientos, pues vamos a seguir con nuestro manual de instrucciones. Por cierto, contarles que este manual de instrucciones, esta Biblia, la Torá, en un principio no tenía ni capítulos ni versículos. Digamos que esto fue algo que a la hora de la traducción le fueron agregando a este texto. Entonces es algo para tener en cuenta, es algo para que vean ustedes cómo es que se decodifica este manual de instrucciones. Procederé con la lectura y haré algunos apartes de lo que vimos en el capítulo anterior. No te hagan ningún ídolo ni figura de lo que hay arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en el mar debajo de la tierra. No te inclines delante de ellos, ni les rindas culto, porque yo soy el Señor tu Dios, Dios celoso, que castiga la maldad de los padres que me odian, en sus hijos, nietos y bisnietos, pero que trato con amor por 1000 generaciones a los que me aman y cumplen mis mandamientos. No hagas mal uso del nombre del Señor tu Dios, pues el Señor no dejará sin castigo al que use mal su nombre. Bien, vemos que en el capítulo anterior hablamos de lo que es la imagen y semejanza. Hoy vamos a ir un poquito más allá. Nótese que en la lectura Diego nos enseña que no vamos a mirar lo que está arriba en los cielos, ni bajo la tierra, en el fondo del mar. ¿Por qué la palabra hace esta advertencia? Porque fuera de esta tierra existen otras vidas y que si nosotros no estamos conectados con el Eterno, vamos a equivocarnos, vamos a desviar nuestra atención. A ver, si el Eterno nos advierte en la palabra, arriba en el cielo, no está hablando del reino de los cielos, está hablando de lo que vemos arriba de las nubes, el espacio. Y que si nosotros lo decodificamos, digamos, un ejemplo, nos llegan unos seres extraterrestres en un platillo volador, los vamos a orar. A eso se refiere el Eterno, cuando nos advierte de que nada de lo que esté arriba en los cielos, dice ni bajo la tierra. La misma palabra más adelante lo vamos a enseñar. Nos estaba mostrando de que hay unos seres que han sido ocultados en unas mazmorras bajo la tierra. Estos seres han sido relegados, han sido desplazados y algunos han sido castigados, encadenados bajo tierra. La misma palabra nos lo enseña. Y en el libro de Enoch enseña de que él desterró a los infieles y algunos están de formas de cárcel, de forma de castigo, que están bajo la tierra, pero algunos se han liberado y su castigo va a ser eterno, según dice la palabra. O sea, ellos están pagando esto. ¿Y a qué se refiere el castigo eterno? No quiere decir que va a durar una eternidad, sino que no hay perdón delante del Eterno. Nos habla también de debajo de las aguas. Ahí tendríamos que irnos mucho más adelante en la parte que nos habla el libro de Apocalipsis, como se conoce, de la profecía, y donde vamos a ver que hay unos seres que de pronto el hombre y de pronto ustedes los han escuchado como seres mitológicos, están ahí abajo.
y son otras inteligencias. A ver, ¿cuánta gente no ha hablado de que alguna vez vio una sirena o que tuvieron un encuentro con una sirena y se ha convertido en una mitología? Hemos escuchado hablar del Kraken. Pues en cierta forma estos mitos, estas creencias nos han hecho pie para encontrarlo en la Torá, en la palabra, donde nos advierte de que hay unas especies, sino que pues las traducciones, las religiones nos han ido ocultando esto para disimular, y que cuando llega el momento, ¿a qué me refiero cuando llega el momento? Esto que estamos viviendo tiene que pasar por un momento de definición, donde usted va a tener que encontrar su partido, no su partido político, va a tener que encontrar su partido a nivel espiritual, donde usted se define delante del Eterno sus firmes convicciones y su fe en Él, porque en el libro de las Revelaciones vamos a encontrar que van a haber distractores y van a haber algunos que vienen a usurpar el nombre del Eterno, como lo hemos venido viendo desde el primer capítulo, donde la serpiente quiere tomar y usurpar el lugar del Eterno. Entonces, tengamos en cuenta, debajo de la tierra hemos hablado que existe algo. En los mitos alcanzamos a escuchar de que existen duendes, hadas, seres intraterrenos. Pues realmente los hay. No es que le esté diciendo existen como tal los duendes o existen como tal las hadas. Existen unos seres que se escapan de la vida humana y son otras especies que tienen una condición física y espiritual. Hablemos lo que son seres que pueden cambiar de forma, seres que se pueden hacer pasar por una deidad o digamos por un animal encantado o por un ser de estos mitológicos. La mitología tiene algo de verdad, y es que es desvirtuar al Eterno. De esto se trata. Bien, vamos un poco más allá. Cuando usted entrega su fe a una de estas deidades, el Padre Eterno se ofende. ¿Por qué? Porque nuestra definición es que no tendremos dioses ajenos delante de Él, ni nos ataremos de ninguna forma a los preceptos que ellos nos vengan a imponer. Entonces, esto traerá, dice que guarda sus pactos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. O sea, cuando usted desplaza el nombre del Eterno por una deidad o por una creencia ajena a Él, usted ha usurpado su nombre, lo ha relegado, y el Eterno no se queda con eso. ¿Por qué? Porque el Eterno es celoso, porque Él no quiere que usted deje contaminar su energía pura, lo que no se entrega. Más adelante viene un Mesías para que usted refrende y tenga más claro el conocimiento. Pero como nosotros podemos ver la historia un poco más adelantada, porque nuestros sucesos ya nos llevan a una finalidad diferente, entonces nos vamos a desenvolver diferente. Tenga en cuenta de que lo que quiere el Eterno es que usted sea salvo y pase al siguiente nivel. Como todavía se está dudando, como todavía se tienen temores o estamos invadidos por lo que nos han dejado las tradiciones, los malos gobiernos y, ¿por qué no?, las sectas y la religiosidad que han invadido nuestra mente, alejándonos del conocimiento, porque, a ver, estas sectas, estas religiones nos llevan por tradiciones impuestas por humanos, y haciendo esto usted no vuelve a consultar, usted no vuelve a estudiar, usted no vuelve a buscar más respuestas, sino que se conforma con ellas y se somete a los preceptos o a las exigencias de un líder. ¿De dónde viene la influencia que pueda tener una persona que se cataloga líder o que la subieron como líder? Tengamos en cuenta que cuando usted adquiere un grado como humano, puede llegar a tener prepotencia, y en esa prepotencia se cometen errores. La idea es que nosotros nos pulamos
filtremos todo esto y tengamos un desarrollo mucho más consciente, entregado al que nos está dando este manual de instrucciones, liberándonos de esta matrix que podríamos llamar, liberándonos de esta imposición que viene de Roma, esta imposición que unos pocos nos quieren imponer, pero tenemos que mirar hacia dónde apunta el camino de la salvación. Entonces, tengamos claro que lo que está arriba del cielo, bajo la tierra y en el fondo del mar, son creación del Eterno, pero que se apartó de su plan magistral para destruirnos, para hacer que nos perdamos. Así que tomemos la decisión inteligente de hacerle caso al Eterno, ahora que entendemos por qué el mandamiento. No para decirles que tenemos un Dios impositivo, no que seguimos a alguien que es egocéntrico, no, todo lo contrario. Él quiere la prosperidad y la grandeza de nuestra alma, pero cuesta sacrificio y en este caso determinación. Claro que sí, entonces continuamos con el tema donde nos encontramos la situación en la escritura, donde se narra al pueblo los mandamientos y se les encarga el hecho de no tener deidades, no digamos depositar su confianza en seres que realmente no podrían traer beneficio alguno para las generaciones de aquella época. Hoy en día las personas de la actualidad lo pueden comprender un poco más claro, ¿no? Ya que no estamos abiertamente tan plagados de todas estas cosas de paganismo, aunque sí están ocultas en definitiva, porque con cada término que se maneja en la actualidad, con todo lo que vienen trayendo acerca digamos, de conceptos idolátricos, están siendo, digamos que de alguna manera maquillados, ¿no? Entonces hasta ahí pues entenderíamos el concepto de tratar de codificar, escudriñar cada cosa que hacemos para identificar si realmente tiene relación con alguna deidad. Asumiéndolo desde ese punto, vamos al siguiente espacio donde nos encontramos que dice que hasta la segunda, tercera generación de los que me aborrecen, como lo leía Diego llevándolo a términos prácticos, a sus hijos, nietos y bisnietos, pero entonces es donde encontramos una especie de contradicción que muchos pueden llegar a analizar y decir, bueno, yo lo he escuchado de manera diferente. Más adelante en los otros textos creo entender que el Todopoderoso dice que no traerá castigo, y en definitiva sí. Nos encontramos con un texto en Deuteronomio, en Devarim, en el quinto libro del Pentateuco de Moisés. El quinto libro, estaríamos hablando de Deuteronomio. En este libro, en el capítulo 24, encontramos una contradicción porque dice que no traeré sobre los hijos, cada quien será responsable de sus propios actos, lo dice. Entonces, nosotros cuando lo clasificamos por libros, vemos que sí han pasado ciertamente 2 o 3 libros más para llegar hasta Deuteronomio, desde el Éxodo, que es el que estamos en la lectura actual. Pero cuando vamos al momento, ¿sí?, a la época, nos encontramos con que no ha pasado un transcurso de tiempo ni han cambiado los personajes de una generación a otra. Entonces no sabemos cómo en el uno nos apunta hacia algo y en el otro básicamente que lo contradice según el texto que tenemos actualmente en nuestras manos. Entendiéndolo desde el punto de vista del idioma original, nos podemos dar cuenta que definitivamente no. Simplemente ese castigo viene para quienes determinan seguir las mismas conductas de su ascendencia, ¿sí? Si mi padre, si mi abuelo se comportó de cierta manera, como pasaba con los reyes de Israel, se comportaban mal y yo decidía seguir en esa misma tónica, decidía apartarme del Creador, seguir, en definitiva era lo que ocurría, pero nunca un hijo va a pagar por los errores de su padre. Tenemos un episodio, un evento en el que nos encontramos al Mesías, a Yeshua, que es su nombre. Nos encontramos cuando sus emisarios, sus discípulos le preguntan acerca de un ciego, que
por qué era ciego, que quién había pecado, si era ciego de nacimiento. ¿Pecó él o pecaron sus padres? Si es ciego de nacimiento, ¿cuál era la respuesta? Y obviamente entendemos por esta respuesta que nos da el Mesías acerca de que él no era culpable de absolutamente nada. De hecho, hay ciertas creencias de una denominación específica de la actualidad que consideran que nosotros nacimos con pecado desde el vientre de nuestra madre, por una mala interpretación de un Salmo 55, donde consideran ellos que lo es así, pero nosotros para nada no nacemos con pecado, así que este hombre no pudo haber hecho nada para nacer ciego, y la única respuesta que quedaría lógica en este caso sería que es culpabilidad de sus padres. Si vamos al aspecto natural, a lo normal, claro, si una mujer consume bebidas embriagantes, sustancias psicoactivas, puede que su hijo nazca con alteraciones anatómicas o mentales, cualquier irregularidad que puede pasar en el nacimiento de un bebé. Pero en los términos espirituales nos encontramos con que el Mesías nos dice no funciona de esa manera. La respuesta en este caso es ninguna de las dos, solamente para que el poder del Todopoderoso sea manifestado y finalmente viene y cura al ciego. Devolviéndonos al tema que veníamos, digamos al pasaje que estábamos tratando específicamente, nos encontramos con que cada quien es culpable de sus propios errores. Cuando yo peco voluntariamente, debo asumir las consecuencias de mis actos. No llevo el pecado o no pago, como en algunas culturas lo podrían decir, el karma, ¿sí? Que para ese karma lo que hacen es buscar como una explicación acerca de las garras, ¿sí? Que puede capturar el pasado y venir a tomar a alguien en el futuro para cobrárselo. Nosotros no manejamos ese tipo de términos, nuestras creencias no lo dan. Para quienes lo conocen de esa manera, que podrían decir que la paga del pecado llegaría simplemente por una retribución de alguna manera, por una vida antigua, por muchas otras situaciones. En este caso lo vamos a explicar claro y es no. La paga del pecado es simplemente por los errores que yo cometo de manera voluntaria en esta única vida, ¿sí? Y que sencillamente no voy a transmitir eso a mis hijos, ¿sí? A menos que mis hijos determinen eso mismo para sus vidas. Bueno, nuevamente es esta la reflexión, es nuestro canal, su canal, y aquí pues tenemos una lectura muy interesante. Aquí es donde es válido volver a decirles, la Biblia, la Torá o este manual de instrucciones no tenía ni capítulos ni versículos. Nos tienen, pues como podemos ver, nos hablan de que son 10 mandamientos. En el camino o en el desarrollo de esta serie que estamos hablando, los mandamientos, precisamente no se llaman los 10 mandamientos, sino los mandamientos, porque nos vamos a dar de cuenta, decodificando el texto, que muy seguramente son más mandamientos o que hay una interpretación regular a la hora de la traducción y por eso se define como 10 mandamientos. Como se puede ver, como se puede evidenciar aquí decodificando este texto, estamos contándoles a ustedes lo que el Eterno quiere de nosotros y es muy claro. Primero viene esa parte en donde nos dice no adorar dioses ajenos, lo que pues anteriormente en el capítulo anterior de series hablamos de que hay más dioses, pero Dios es un Dios único y ese es el único todopoderoso que nosotros hoy hablamos acá y hoy seguimos aquí. Por otra parte es no hacer el mal uso del Señor Todopoderoso, es su nombre, y es como muy a diario nos pasa a nosotros, y es que nosotros hablamos o juramos el nombre del Eterno Creador en vano, por buscar crear pactos entre seres humanos, entre personas, por querer generar confianza a otra persona con la que decimos este juramento, cuando realmente esa es una de las peticiones o de las cosas claras que el Eterno Creador nos deja aquí en su palabra, cuando nos dice no hagas mal uso del nombre del Señor tu Dios,
pues el Señor no dejará sin castigo al que use mal su nombre. Lo comentaba el profe y también lo comenta Andrés, ocurren muchas cosas en nuestra vida. Por lo general nosotros tenemos que irnos transformando, o eso es lo que por lo menos buscamos ahora, irnos transformando y no permitir que esos tropezones o esas fallas o esa falta de compromiso de mantener o de cumplir estos mandamientos se replique en nuestra heredad, en nuestros hijos, porque muy seguramente va a ser ahí donde la palabra que dice el Eterno, en donde recaerá sobre sus generaciones una y muchas veces más, las malas obras de nosotros, pues se va a ver replicado. Qué interesante es hablar de los mandamientos. Consideramos nosotros que este es uno de los temas más importantes de este canal. Ahora yo les pregunto a cada uno de ustedes, con lo que hemos hablado hoy en la primera y hoy en esta segunda parte del programa, series, los mandamientos, hemos reflexionado referente a lo que es cumplir la ley. Entonces pues sigamos con este tema, sigamos decodificando y reflexionando referente a este versículo que nos habla del mal uso del nombre del Señor. Como venimos analizando, tenemos que darle claridad al concepto de por qué los mandamientos. Vamos a retroceder un poco. Es la manifestación que tiene el Eterno sobre Moisés cuando se le revela en una zarza ardiente. Un arbusto, también en otros términos, lo estaba llamando, que el arbusto se encendía pero no se consumía. Y una voz que le hablaba y le decía, te habla el Eterno. Bueno, nosotros lo traducimos como el Eterno, pero en el hebreo dice, yo soy Hashem, que quiere decir el que existe por sí mismo, el que siempre ha existido. La traducción es muy difícil, entonces nosotros por eso lo llamamos el Padre Eterno, porque es lo más parecido a lo que quiere decir en el hebreo. Es que en el hebreo los significados son muy propios, entonces traerlos al español cuesta bastante. Entonces por eso no usamos corrientemente el nombre del Señor Hashem, pero sabemos que es el Padre Eterno. Bien, les acabo de hablar del nombre. En el momento que el Señor manda el diluvio en la historia de Noé, aparte de que se estaban haciendo todos estos vejámenes por parte del hombre, por parte de los gigantes, también algo que ofendió mucho al Padre Eterno era que su nombre se lo estaban colocando a las plantas, a algunos animales, a sus hijos, y pues su nombre merece respeto. A nosotros nos han enseñado que solamente no jurar en vano, pero no, a veces uno saca el nombre del Eterno para cosas que no tienen sentido, o mucha gente lo utiliza y miente. Entonces, cada palabra, cada afirmación que nosotros hacemos en esta vida queda registrada delante del Eterno. Y si no es verdad, ofende al Eterno y estamos generando pecado, que lo vamos a ver más adelante. También si utilizamos algo que lo menciona, mucha gente dice, oh por Dios, ¿qué está sucediendo? Estamos utilizando el nombre del Eterno en vano. Muchas personas dicen una vulgaridad y luego dicen el nombre o dicen por Dios. Entonces, démonos cuenta que si todos tenemos una concepción de que existe un supremo creador, imagínense la capacidad que él tiene como para que yo esté utilizando, nomás mencionarlo en un capricho mío, utilizarlo en una secuencia de palabras que a veces no tienen sentido, o una jugarreta, o en un chiste, o en un dicho.
¿O por qué no como mal lo utilizan en una ofensa contra alguien, respaldándose tras de una mentira? Esto ofende al Eterno. Pongámoslo en términos humanos, decodifiquémoslo un poco. Por más bonito o por más simple que sea su nombre, a usted le ofende que de pronto le digan, vamos a colocarle el nombre suyo a un animal y que empiecen a llamar a un animal por su nombre. Somos humanos, nos ofendemos con eso. A veces mucha gente lo utiliza para ofenderlo. Entonces, si usted se llama Tony, llama al perrito Tony, Tony, venga, y usted se ofende porque le colocaron mi nombre al perro, ¿sí? O encontraron un sitio o una mascota o un carro o muchas cosas que le designan nombre y le colocaron su nombre y usted se ofendió. Imagínese si usted se ofende como humano. ¿Qué estará sintiendo el Padre Eterno cuando estamos mencionándolo en situaciones que no tienen la relevancia suficiente y puede concebir una ofensa a alguien que guarda silencio? Porque el Padre Eterno es el mismo Espíritu Santo, el mismo Ruach HaKodesh, y Él no está imponiendo sus palabras. Démonos cuenta la nobleza que tiene el Padre Eterno. Él no está llamándonos la atención ni está trayendo juicios como los enseñan en algunas religiones, que el Padre Eterno lo va a castigar. Pues el Padre Eterno no ha empezado a emitir juicios. Hasta el momento el Padre Eterno lo único que Él hace es darnos la oportunidad de que nos podamos redimir. La redención viene a través del Mesías. Él está buscando un momento para que usted se ponga a cuentas y enderece su camino. Así que su nombre merece respeto, así como el suyo, aunque es una comparación odiosa. Pero si el Todopoderoso, el Supremo Creador, el Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo, merece nuestro respeto, pongámoslo, porque en obediencia la recompensa es grande. En el versículo anterior que dice que visitó la maldad sobre la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, ¿qué quiere decir? De los que se equivocaron y de pronto le promulgaron y cosecharon este pensamiento a sus hijos, a sus nietos y a las siguientes generaciones con un error o con una maldición, porque a veces tomar hábitos o tomar, voy a poner un ejemplo, yo me apodero de un terreno y supuestamente se lo heredo a mis hijos y mis hijos se lo heredarán a mis nietos, y si fue un robo, esa tierra es maldita. Y lo peor es que si mis hijos o mis nietos no se enteran la procedencia, están encubiertos por un pecado. Entonces el Padre, que nos dice que Él visita la maldad de la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. O sea, no cometa usted el error para que no por ignorancia este pecado se cubra y pueda afectar a mi descendencia sin que ellos lo sepan. Entonces, como Él dice que Él visitó, o sea, se fue más adelante, viajó en el tiempo, evitémoslo. Y si lo hemos cometido, cortemos. No permitamos que los errores, que los pecados, que la adoración, que el mal uso del nombre del Eterno sea ejemplo para nuestros hijos. Y si nuestros hijos toman la palabra como usted la está tomando en este momento, de seguro que esta maldición se rompe por simplemente ser obedientes. El mandamiento es entregado de una manera explícita, sin detalles, acerca de no utilizar el nombre del Creador a la ligera. Vamos a relacionarlo junto con los textos nazarenos, cuando ya está el Mesías, ¿verdad? Y él viene a darle una aclaración, a ampliar el concepto acerca de cada uno de estos mandamientos, de estas ordenanzas. El estatuto como tal nos está diciendo que no debemos utilizar el nombre del Todopoderoso a la ligera, de manera que yo simplemente podría entender que un nombre específico detallado, ¿sí? Yo no podría utilizarlo con unos fines que no fueran
que no tuvieran la importancia suficiente. De pronto llegar hasta cierto límite para hacer una pronunciación, para proclamar algo que tuviera el nombre del Todopoderoso. Ahora, Yeshua nos enseña, Jesús, sería en el Mesías en hebreo Yeshua, él nos enseña acerca de que tiene muchísimas más relevancia y la profundidad es bastante en este mandamiento. De manera que él dice, para ustedes consideraban que si hablaban o juraban, ¿sí? Si daban una palabra firme con el nombre del Todopoderoso, ¿sí? Que si lo nombraban en cierto momento cuando no había, digamos, una razón de peso para poderlo emitir, entonces estaban cometiendo el pecado, el error. Ahora yo les digo a ustedes que hablar del Todopoderoso es simplemente a enunciar cualquier cosa que tenga que ver con la creación de él. De manera que si usted jura por el árbol que está allí enfrente, ese árbol fue creado por el Todopoderoso, por lo tanto usted está haciendo una afrenta a su hacedor. Si usted lo hace por el firmamento, también está pecando, también está erróneo su concepto de creer que no está tomando el nombre del Todopoderoso a la ligera, pues ahí es donde él mora. Si usted lo hace por la superficie donde está parado, acá por el suelo, también está nombrando al Creador, pues es el estrado de sus pies. Si usted lo hace por usted mismo, está también haciendo una afrenta a su mismo hacedor. De manera que este mandamiento se amplía de tal forma por el Mesías que entendemos que yo no puedo elevar una palabra a la ligera por cualquier cosa que pueda haber dentro de la creación, ¿sí? Que indirectamente puede estar hablando mal de nuestro Creador. De esa manera puedo ver cómo para muchos ven con peso el mandamiento de la manera en que se pudo dar inicialmente, pero que con el Mesías lo vemos un poco más difícil de cumplir. Vemos cómo podemos fallar de muchas maneras. Y por el contrario de ser algo negativo, para mí, en mi concepto, yo lo veo como algo que me demuestra que la labor del Ruach HaKodesh, que la labor que es convencerme de pecado, es básicamente real. De manera que yo puedo entender que cada vez que hablo mal de algo que hay dentro de esta creación, cuando yo me quejo de algo, del clima como está, yo digo qué día tan, hagámoslo así, en términos grotescos como se escucha decir a todas las personas, qué día tan horrible, qué día, bueno, con términos despectivos en definitiva, porque de por sí no me sale la palabra. Entonces, cuando yo le ajusto esos términos de podrido y qué día tan horrible y qué día desagradable a lo que el Todopoderoso ha determinado, y también asumiéndolo en cualquier otra situación, vengo hablando mal del Creador. Así que cada uno de nosotros debe recapacitar y entender que sí, que en definitiva fallamos, cometemos errores, y es la razón por la cual debemos estar todos los días en comunicación con Él, pidiendo perdón por nuestras fallas, por medio de aquel mediador, por los méritos de nuestro Maestro, el Mesías, quien nos dio un gran ejemplo de cómo acercarnos y poder manifestar las fallas que hemos podido tener y obviamente recapacitar en ello y sentirnos arrepentidos de lo que haya ocurrido en el quebrantamiento de este tipo de mandamientos que la Escritura nos muestra y que el Mesías nos da una amplitud, nos da una vista panorámica acerca de cómo se debe llevar en obediencia todos estos preceptos. Bueno, este programa, como lo pueden ver ustedes en el espacio y que ustedes también decodifican, es muy interesante.
segunda parte de la serie de los mandamientos. Un tema supremamente exigente o excelente. Pero allá donde ustedes están decodificando, al igual que nosotros, podemos ver en este corto avance que llevamos, porque nos falta mucho, esta serie va para más, va para una tercera, cuarta parte muy seguramente, pero ustedes pueden observar, analizar, reflexionar de cómo la palabra nos está entregando muchas cosas importantes. Lo comentó Andrés, lo comentó el profe. Tenemos mucha responsabilidad en la forma, se los digo ahora, como hablamos. La responsabilidad está en que a veces utilizamos malas palabras para dirigirnos incluso a las personas. Todo el tiempo, incluso en esta temporada que ha habido bastantes lluvias en nuestro territorio, en donde habitamos, algunas personas dicen, si el día está soleado, uy, este día sí está bonito, pero si el día estuvo lluvioso, dicen, uy, este día está definitivamente maluco, en fin, unas palabras que demeritan lo que viene del Eterno. Y entonces, pues dice la palabra, dice, no hagas mal uso del nombre del Señor tu Dios. Es ahí donde ven lo interesante de decodificar el manual de instrucciones. Y el Señor tu Dios, o sea, quien nos creó, quien nos permite y nos ha entregado el don de la vida y todo lo que tenemos a nuestro alrededor, y nosotros nos atrevemos a maldecir o a simplemente determinarlo de la peor manera, diciendo que es maluco, que es feo, en fin. Y la responsabilidad también está en nosotros cuando hablamos a otras personas. A veces nos pasa, o puedo decir yo, nos pasó, que nosotros nos dirigíamos a una persona con vulgaridades, con malas palabras, con groserías. Manifestar una grosería, sea para una persona o no, es definitivamente hacia Dios, porque nosotros somos creación del Eterno. Cuando yo maldigo a esa otra persona, muy seguramente a un hijo, a la esposa, al esposo, al amigo, al compañero de trabajo, pues estoy maldiciendo a la creación del Eterno, porque nosotros somos creación del Eterno. Ahora, cuando uso mal el nombre del Eterno, del Todopoderoso, lo uso para ganar, digamos, fortaleza, para decir ante la comunidad, o por presión de la sociedad, digo yo, no, es que yo, este término, juro ante Dios que yo soy honesto. Yo digo, ¿de verdad usted está siendo honesto? ¿Está cumpliendo con esos mandamientos que nos entrega el Eterno? Jurar o utilizar el nombre del Eterno para engañar a las personas, como ocurre en muchos escenarios en los que vivimos, y muy seguramente le ha ocurrido a usted, nos ha ocurrido a nosotros, pero estamos aquí para decodificar, para cambiar y para buscar un nuevo estilo de vida. Este es nuestro canal de Ecolite Channel. Entonces, la enseñanza hoy, en ese corto espacio que llevamos en esta segunda parte del programa Series, los mandamientos, es reflexionen. ¿Hemos usado el nombre del Eterno para bien o para mal? ¿O para vanagloriarnos nosotros, cuando eso no debe ser así? Este es su canal de Ecolite Channel. Vamos a seguir decodificando la vida, y por favor, reflexionemos, porque vamos a continuar con este valioso tema de los mandamientos.